Una joven llena de buenas intenciones tomó la peor decisión posible. Todo empezó cuando encontró a un osesno solo, llorando en medio del bosque. Su corazón se rompió al ver a esa pequeña criatura vulnerable y, sin pensarlo dos veces, decidió actuar. Pero lo que Lara no sabía era que, en ese preciso instante, estaba poniendo en peligro su propia vida. Solo quería proteger, pero al tomar al osesno en sus brazos, cometió un error fatal. Lara caminaba en silencio, disfrutando el suave sonido del viento entre las hojas y el aleteo de los pájaros que volaban entre los árboles. El aire fresco de la montaña llenaba sus pulmones mientras se conectaba con la naturaleza, algo que siempre buscaba en sus aventuras. Era un día perfecto, el tipo de paz que anhelaba para escapar del bullicio de la ciudad. Cada paso la llevaba más profundamente en la senda aislada, rodeada de árboles gigantescos que parecían tocar el cielo. De repente, algo rompió la armonía del momento. Un sonido bajo, casi imperceptible, llamó su atención. Lara se detuvo por un instante, conteniendo el aliento para escuchar mejor. El sonido se repitió, un lamento suave, casi sofocado. Parecía un llanto. Curiosa y un poco nerviosa, Lara salió de la senda principal, apartando ramas y hojas que bloqueaban su camino, mientras el sonido se hacía más claro. Su corazón se aceleró. ¿Qué podría ser? Tal vez un animal herido o una cría en apuros. Siguió sus instintos, guiada por la compasión y un toque de ansiedad. Cuando finalmente llegó a la fuente del sonido, Lara se detuvo, sorprendida. Ahí, en medio de la vegetación densa, estaba un pequeño osesno. Sus ojos aún estaban entrecerrados y parecía extremadamente vulnerable, solo en ese inmenso mundo salvaje. Lloraba suavemente, temblando de miedo y confusión, como si se hubiera perdido de su madre. Lara sintió un nudo en el pecho. El osesno era tan pequeño que sus patas todavía eran torpes al intentar mantenerse en pie. No debía tener más de unas pocas semanas de vida, y su madre no estaba por ningún lado. ¿Cómo había llegado hasta allí, tan lejos de protección? Con cautela, sin querer asustarlo, se agachó, observando cada movimiento del osesno. Parecía notar su presencia, pero en lugar de huir, solo la miró con ojos grandes y tristes, como si implorara ayuda. Lara sabía que aquello era más que una simple caminata por la montaña. Había sido puesta allí por alguna razón, y ahora tenía una decisión que tomar: dejar al osesno solo y seguir su camino, o intentar ayudar a esa pequeña criatura perdida en medio de una inmensidad desconocida. Lara ya no podía soportar la tristeza en los ojos del osesno. Algo dentro de ella la impulsaba a actuar, como si cada segundo que pasaba fuera una oportunidad desperdiciada de salvar aquella pequeña vida. Sabía que, en situaciones como esa, dudar podría significar condenar al osesno a la soledad y, posiblemente, a la muerte. Ignorando los latidos acelerados de su corazón, se arrodilló lentamente, extendiendo la mano hacia el osito, intentando no asustarlo. «Oye, pequeño, todo va a estar bien», susurró, más para sí misma que para el animal. El osesno la miró con curiosidad y un ligero temblor, pero no retrocedió. Parecía tan indefenso que Lara no pudo evitarlo, necesitaba actuar. Aunque no estaba segura de si era la decisión correcta, Lara pasó los brazos cuidadosamente alrededor del cuerpo tembloroso del osesno y lo levantó. Era más pesado de lo que imaginaba, pero aún lo suficientemente pequeño como para cargarlo. El calor del cuerpo del animal la sorprendió, y su respiración agitada hizo que Lara sintiera una ola de responsabilidad aún mayor. A cada paso que daba, el osesno se acurrucaba más en sus brazos, como si finalmente encontrara algún tipo de consuelo. Pero, incluso mientras caminaba de regreso a la senda, una duda empezó a crecer en su mente. ¿Realmente sabía lo que estaba haciendo? Todo lo que sabía sobre osos lo había aprendido en documentales y libros, y en la mayoría de ellos, las madres osas nunca estaban lejos de sus crías. ¿Y si está cerca? El pensamiento la golpeó como un puñetazo en el estómago. ¿Qué pasaría si la madre del osesno solo estuviera temporalmente alejada, buscando comida, o peor aún, observándola desde lejos? Lara sintió un escalofrío recorrerle la espalda. El bosque a su alrededor parecía cada vez más silencioso, como si estuviera conteniendo la respiración junto con ella. Cada rama rota y cada hoja movida por el viento hacían que su cuerpo se preparara para lo peor. Lo que antes era una caminata tranquila en busca de paz ahora se convertía en una tensión creciente. ¿Y si estaba alejando al osesno de su madre? ¿Se convertiría en una intrusa que robó el bien más preciado de un animal salvaje? Lara intentó apartar el miedo, convenciéndose de que estaba haciendo lo correcto. Tal vez realmente fue abandonado, tal vez la madre no regrese. Pero era imposible no imaginar qué sucedería si la madre osa apareciera de repente. Sus instintos le decían que los osos eran feroces, especialmente cuando se trataba de proteger a sus crías. Miraba constantemente a su alrededor, esperando ver algo grande e imponente moverse entre los árboles.
Aún así, siguió adelante, decidida a llevar a los Cesno lejos del bosque denso. Su corazón latía más rápido a cada paso, no solo por el peso creciente del oso en sus brazos, sino también por el riesgo que sabía que estaba corriendo. Lara sintió como el aire desaparecía de sus pulmones mientras miraba fijamente a la madre oso. El mundo a su alrededor parecía encogerse, como si solo existieran ella, el osesno y esa gigantesca amenaza. La distancia entre ellas se reducía a una velocidad que desafiaba toda lógica. El peso de la situación la aplastaba, y su instinto de supervivencia gritaba en su mente, luchando por encontrar una salida. La vegetación densa, que antes parecía acogedora y tranquila, ahora se transformaba en un laberinto claustrofóbico. Cada árbol a su alrededor parecía más una barrera que una protección. La osa, gigantesca y cubierta por un pelaje denso y oscuro, tenía ojos feroces que brillaban con una mezcla de ira y protección. Sus dientes blancos y afilados se asomaban en un gruñido profundo, revelando el poder bruto de su cuerpo colosal. Lara sintió el suelo vibrar bajo sus pies mientras el animal avanzaba. Cada movimiento de la osa parecía cargar con el peso de la naturaleza en su estado puro, salvaje, instintiva e implacable. El sonido de las patas de la osa aplastando ramas y hojas resonaba en el bosque, cada paso más amenazador que el anterior. El osesno, que aún sollozaba suavemente, corrió torpemente hacia su madre, tropezando con sus propias patas. Su pequeño cuerpo se acurrucó contra la osa en busca de protección, y el contraste entre su fragilidad y la inmensa fuerza de la madre era impactante. Lara comprendió, en ese momento, que la osa ya no veía a una mujer inofensiva ante ella. A los ojos del animal, Lara era la intrusa que había tocado algo sagrado, su cría. Lara estaba allí, en medio del territorio de la osa, y cualquier movimiento podía significar su final. Sentía los latidos de su corazón en cada parte de su cuerpo, pulsando en las sienes, el pecho, las manos. El sudor le corría por la frente, mezclándose con el miedo que subía por su espalda como una ola helada. Cada respiración era difícil, como si el aire a su alrededor estuviera cargado de electricidad y tensión. Con cada segundo que pasaba, Lara sabía que su ventana de oportunidad se estaba cerrando. Intentó mantener la calma, pero el pánico empezaba a apoderarse de ella. La madre oso, ahora aún más cerca, bajó la cabeza para revisar al osesno, olfateándolo con cuidado, como si quisiera asegurarse de que estaba a salvo. Fue un momento breve, pero suficiente para que Lara diera algunos pasos más hacia atrás, sus botas hundiéndose en el suelo blando y húmedo del bosque. Cada paso que daba parecía una eternidad, sus pies pesaban como plomo. Por un instante, una chispa de esperanza encendió dentro de Lara. Tal vez, al devolver al osesno, la osa desistiría del ataque. Quizás, si se movía con calma y retrocedía lo suficiente, la madre oso la dejaría ir. Pero, en su interior, Lara sabía que no podía contar con eso. La naturaleza era impredecible, y ese animal estaba en un estado de alerta total. El vínculo entre madre y cría era demasiado poderoso, algo que trascendía el entendimiento humano. Mientras el osesno se acurrucaba a los pies de la osa, ella levantó la cabeza de nuevo, y sus ojos se fijaron en Lara con una intensidad que la paralizó. La respiración de la osa era visible en el aire, sus fosas nasales inflándose y exhalando nubes de vapor mientras analizaba la situación. Había una quietud aterradora en esos ojos, una inteligencia fría y calculadora que no dejaba lugar a dudas. Lara seguía siendo vista como una amenaza. El momento de calma entre ellas se rompió en un instante. La osa soltó un rugido ensordecedor, tan poderoso que hizo vibrar el pecho de Lara, como si el sonido se hubiera vuelto tangible. Era el tipo de sonido que activaba el miedo primordial dentro de cualquier ser vivo, una advertencia clara de que el siguiente paso sería fatal. Lara sintió sus piernas temblar, el miedo amenazando con sacarla de su estado consciente. Su mente estaba en un torbellino. No podía correr. Correr haría que la osa la persiguiera, despertando su instinto de caza. Tampoco podía quedarse quieta. La osa estaba furiosa y, con cada segundo que pasaba, parecía más decidida a proteger a su cría a toda costa. Lara miró desesperadamente a su alrededor, buscando una ruta de escape, pero el bosque parecía un laberinto cerrado. Los árboles estaban demasiado cerca, ramas y hojas se entrelazaban, dificultando cualquier intento de huida. Su cuerpo empezó a moverse casi por instinto, retrocediendo lentamente, tratando de mantener la calma. Pero la mirada penetrante de la osa la seguía con cada paso, como si estuviera decidida a no permitir que Lara saliera de allí ilesa. El rugido resonaba en sus oídos, y la imagen del inmenso cuerpo de la osa dominaba su visión periférica. En cualquier momento, ese animal podía decidir que Lara ya se había alejado lo suficiente de su cría, o que, simplemente, era hora de acabar con la amenaza. Cada músculo de Lara estaba tenso, preparada para cualquier desenlace.
Sus pies se hundían en la tierra, y las hojas secas emitían pequeños crujidos que parecían amplificados por el silencio mortal del bosque. El aire estaba denso, pesado con la presencia de la madre oso, y cada respiración que Lara tomaba parecía un esfuerzo sobrehumano. Todo lo que quería era escapar. Cuando el rugido de la madre oso reverberó por el bosque, Lara supo que ya no tenía opción. Su cuerpo actuó antes de que su mente pudiera formular un plan concreto. Soltó al osesno en el suelo, sus manos temblando de adrenalina, y apenas tuvo tiempo de ver al pequeño tambalearse hacia su madre antes de girar sobre sus talones y salir disparada por el sendero. El instinto de supervivencia de Lara ahora gritaba más fuerte que cualquier otro pensamiento. Su respiración era rápida y entrecortada, su pecho quemaba con el esfuerzo de correr lo más rápido que podía. Los árboles a su alrededor se convirtieron en un borrón de verde y marrón mientras sus pies golpeaban el suelo, rompiendo ramas secas y levantando hojas húmedas a cada paso. El sonido de las pesadas patas de la osa aplastando la vegetación tras ella era un recordatorio aterrador del peligro que la perseguía. El corazón de Lara martilleaba en sus oídos, pero nada era más alto que el sonido de la respiración furiosa de la osa, que se acercaba a cada segundo. Sabía que no podía competir con la fuerza y velocidad de un animal tan grande, la osa podía alcanzarla con facilidad. Cada rama que crujía bajo sus pies parecía una advertencia inminente de que su perseguidora estaba cada vez más cerca. El terreno irregular del sendero no ayudaba. Raíces gruesas se enroscaban bajo el suelo, listas para hacerla tropezar en cualquier momento. Y, en un momento de descuido, su pie quedó atrapado en una raíz sobresaliente. Su cuerpo fue lanzado hacia adelante, y cayó de rodillas, sus manos rasgándose contra el suelo cubierto de hojas y ramitas. El impacto la dejó aturdida por un segundo, pero el rugido ensordecedor de la osa pronto la devolvió a la realidad. La madre oso no se detenía. Lara podía sentir el peso de la persecución como una sombra monstruosa. Temblando, se obligó a levantarse, ignorando el dolor en sus rodillas y en las palmas de sus manos. No había tiempo para sentir dolor. Su vida estaba en peligro, y el rugido animal de la osa era un recordatorio constante de ello. Mientras corría, el desespero aumentaba. Cada árbol que pasaba parecía cerrarse a su alrededor, el camino por delante más oscuro y confuso. El sonido de las patas de la osa resonaba más cerca ahora, casi dentro de su propio cuerpo. Lara sabía que un solo error podría ser su fin. Pensaba en las historias que había escuchado sobre personas que se enfrentaron a animales salvajes, la mayoría no tenía un final feliz. El aire a su alrededor estaba cargado de humedad, y cada respiración se volvía más difícil de controlar. Sus piernas empezaban a mostrar signos de agotamiento, pero sabía que detenerse no era una opción. El peso de su cuerpo parecía duplicarse, pero el miedo la empujaba hacia adelante, obligándola a seguir, a luchar contra cada fibra de su ser que rogaba por descanso. Fue entonces cuando Lara notó un pequeño claro más adelante, un espacio abierto que tal vez podría darle alguna ventaja. Si lograba llegar, quizá encontraría una forma de despistar a la osa o, con suerte, de esconderse en algún lugar. Con un último suspiro de esperanza, redobló sus esfuerzos, obligando a sus piernas a correr más rápido de lo que jamás había corrido. Pero el claro estaba más lejos de lo que parecía, y el tiempo era su enemigo. La respiración pesada de la osa estaba tan cerca ahora que Lara casi podía sentir el calor de la bestia en su espalda. El sonido de las ramas quebrándose bajo el peso de la osa era ensordecedor, una clara advertencia de que no quedaba mucho tiempo. Lara sabía que, si no encontraba una salida pronto, sería demasiado tarde. Cuando finalmente llegó al claro, una breve sensación de alivio recorrió su cuerpo, solo para ser rápidamente reemplazada por el pánico. No había ningún lugar donde esconderse. El claro era abierto y expuesto, sin rocas ni árboles lo suficientemente grandes para darle cobertura. Estaba a merced de la osa, completamente vulnerable. Lara se detuvo por un breve momento, intentando desesperadamente encontrar una solución. El tiempo parecía ralentizarse mientras miraba a su alrededor, su cuerpo entero temblando de agotamiento y miedo. La osa, por su parte, no reducía la velocidad. El rugido de la bestia cortó el aire una vez más, su furia implacable mientras se acercaba, decidida a proteger a su cría a cualquier costo. Lara sabía que su tiempo se estaba acabando. Dentro de la pequeña cabaña, el aire parecía denso, cargado con el caos que acababa de suceder. Lara todavía sentía las piernas débiles, sus manos temblaban mientras se apoyaba en la mesa rústica de madera, tratando de recuperar el aliento. El olor a madera envejecida y polvo la rodeaba, y los sonidos apagados de su respiración llenaban el silencio absoluto que reinaba a su alrededor. Afuera, el bosque también parecía haber dejado de respirar. Los sonidos naturales, el viento pasando entre las hojas, los pájaros cantando, todo parecía haberse callado,
como si la propia naturaleza estuviera esperando el desenlace de lo que acababa de ocurrir. A través de una pequeña ventana, Lara vio a la madre osa finalmente acercarse a su osesno. Su corazón aún latía acelerado, y una oleada de adrenalina permanecía en su cuerpo, pero algo la hizo seguir observando, fascinada. Era como si todo el miedo y el terror de los últimos minutos se estuvieran transformando en una extraña forma de serenidad, mientras presenciaba el reencuentro entre madre e hijo. La osa, que momentos antes parecía pura furia y fuerza, ahora mostraba una delicadeza casi surreal. Lara contuvo la respiración cuando vio el enorme hocico de la osa tocar suavemente al osesno, como si se estuviera asegurando de que estaba bien. El osesno, asustado y confuso, se balanceó levemente, pero pronto se acurrucó de nuevo, encontrando consuelo en la presencia de su madre. Esa visión hizo que el corazón de Lara se encogiera de una forma inesperada. Se sintió culpable. No por haber tenido miedo, cualquiera lo tendría frente a un animal salvaje de ese tamaño, sino por haber intervenido donde no debía. Su deseo de ayudar al osesno fue impulsivo, movido por un instinto humano de protección, pero fue un error. El osesno nunca estuvo solo, la madre siempre estuvo cerca, y Lara, con las mejores intenciones, había puesto a todos, incluida ella misma, en peligro. Afuera de la cabaña, el silencio fue roto por el suave gemido del osesno, que ahora parecía estar calmándose en los brazos de su madre. La osa miró a su alrededor, con una mirada vigilante, pero sin la misma hostilidad de antes. Lara, con el rostro aún pegado a la ventana, podía sentir cómo la tensión en su cuerpo disminuía, pero su corazón seguía pesado. Había estado tan cerca de una tragedia. ¿Qué habría pasado si la osa la hubiera alcanzado? La imagen del poder aplastante de ese animal, mezclada con la vulnerabilidad que ella misma había sentido al correr, aún rondaba en su mente. Miró nuevamente a la madre osa, que ahora lamía al osesno con cuidado, como si estuviera aliviada de tenerlo de vuelta a salvo. Lara casi podía sentir el vínculo entre ellos. Era un amor puro, visceral, algo que trascendía la simple relación de protección. Ese osesno significaba todo para la osa, y cualquier amenaza hacia él sería respondida con toda la fuerza que la naturaleza pudiera conjurar. Lara sintió que sus ojos se llenaban de lágrimas, pero no solo por el miedo que había experimentado. Era por una comprensión que parecía emerger lentamente dentro de ella. Allí, en ese claro, estaba presenciando algo más profundo que una simple escena de la vida salvaje. Era la fuerza del instinto, del amor incondicional de una madre que haría cualquier cosa para proteger a su cría. Un amor que, de alguna manera, reflejaba los mismos sentimientos humanos, pero de una manera aún más primitiva y poderosa. No pudo apartar la mirada mientras la osa, ahora más tranquila, guiaba al osesno lejos. Ambos desaparecieron lentamente entre los árboles, como si fueran fantasmas regresando al velo protector del bosque. El sonido de las hojas secas aplastadas por las enormes patas de la osa fue lo último que Lara escuchó antes de que el claro volviera a sumirse en un silencio casi sagrado. Conforme pasaban los minutos, Lara permanecía en la cabaña, respirando profundamente y tratando de procesar todo lo que acababa de suceder. La adrenalina en su cuerpo fue reemplazada por una extraña calma, pero no era la paz que había buscado inicialmente en aquel sendero solitario. Era una calma que venía del reconocimiento de sus propios errores y del respeto que crecía dentro de ella por la naturaleza. Cuando finalmente abrió la puerta de la cabaña y salió, el aire parecía diferente. El bosque estaba vivo nuevamente, los sonidos de los pájaros y el susurro de las hojas regresaron, como si el equilibrio hubiera sido restaurado. Lara caminó despacio, sus pasos ahora más cautelosos, más reverentes. Con cada movimiento, miraba a su alrededor con una nueva conciencia. Aquel lugar, que antes parecía solo un escenario hermoso para sus aventuras, ahora era algo mucho más grande. Era un reino salvaje, gobernado por sus propias reglas, donde cada criatura tenía un papel y donde las acciones humanas podían, sin intención, causar un caos inimaginable. Miró una última vez en la dirección en que la madre osa y su osesno habían desaparecido. La imagen de ese reencuentro, de ese amor incondicional, permanecería con ella para siempre. Y con ello, una nueva comprensión: el mundo salvaje, con toda su belleza y brutalidad, exigía respeto. Lara había aprendido esto de la manera más difícil, y sabía que esa experiencia la cambiaría para siempre. El bosque, en toda su grandiosidad, le había enseñado una lección que jamás olvidaría.